Ok, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar. Eh, Mi nombre es Carlos Duque, yo soy Technical Sales Manager para la región de Latam y la persona que les va a acompañar el día de hoy, explicándoles un poco sobre lo que son soluciones inalámbricas para el tema específico de escuelas, universidades y hospitales. Eh, Lastimosamente no voy a poder estar viendo simultáneamente el chat y la pantalla, por lo que voy a tratar de hablar un poco, voy a interrumpir un momento, miramos un poco el chat y al final, pues como les comentaba, vamos a responder todas las preguntas. Entonces, comencemos. La idea de hoy es cubrir todo lo que tiene que ver con tecnologías o aplicaciones específicas para escuelas, universidades y hospitales. Ese es nuestro foco de esta charla. Vamos a revisar una introducción de este tipo de escenarios que son las escuelas, las universidades y los hospitales. Luego vamos a analizar un poco sobre las topologías que se pueden presentar en este tipo de escenarios. Vamos a ver algunos diferenciadores que son interesantes de la tecnología de Infinet. Y por último, vamos a analizar unos casos de estudio que tenemos de aplicaciones ya implementadas en el mundo. Como introducción, tanto las escuelas como las universidades tienen necesidades específicas de conectividad, es decir, encontramos una serie de parámetros que son muy comunes en ese tipo de escenarios. Uno de ellos es que están buscando siempre una conexión permanente y confiable. Los estudiantes, tanto en las escuelas como en las universidades, necesitan conectividad todo el tiempo, ¿sí? Entonces, normalmente esa conectividad la están buscando gratuita y la están buscando en muchos tipos de escenarios o de zonas. Pueden ser en el campus universitario como tal, en las salas de laboratorio, conferencias, biblioteca, en fin, ese tipo de infraestructuras siempre tienen un despliegue bastante grande y eso hace que ellos necesiten conectividad en ese tipo de escenarios. Eh, También se tienen una serie de herramientas nuevas que requieren conectividad, como por ejemplo plataformas de e-learning para que los estudiantes revisen videos o incluso coloquen sus tareas o todo lo que tiene que ver como con la interacción con los profesores a través de estos medios digitales y obviamente para eso necesitan conectividad. Adicionalmente, pues de lo que es las consultas por internet o las búsquedas que se puedan hacer por internet y todas las herramientas normales como es un correo electrónico o un portal web que se esté utilizando. Adicionalmente hay una nueva tendencia y es la de BYOD, que significa trae tu propio dispositivo, es decir, le están pidiendo a los estudiantes que lleguen con sus portátiles, con sus tablets, con sus celulares y la universidad y la escuela simplemente se encarga de darles la conectividad y ellos se encargan con esas herramientas que son propias, llámese portátil, tablet, pues de hacer toda la interacción con las diferentes tareas, las diferentes información que pueden tener en la universidad eh, eh, desde el punto de vista de información digital, que solamente requiere es conectividad. Para este tipo de necesidades, obviamente la universidad y la escuela tienen que ofrecer un ancho de banda lo suficientemente grande para poder mover el tráfico que puede tener, no sé, 1.000 estudiantes en un campus universitario. Adicionalmente, tiene que ser un despliegue que sea muy fácil de hacer, o sea, muy rápido, para cubrir diferentes zonas. También puede ser móvil, porque pueden estar moviendo grupos en diferentes partes de la universidad o de la escuela y que reduzca la parte de inversión por parte de la universidad. También se tiene que tener alta disponibilidad para que, pues, si los estudiantes casi todos se está basando en digital y sus tareas y toda la información está en digital, pues si no tienen acceso en ese momento hay un problema grave para la parte de productividad que puede tener la universidad o la escuela. También es importante tener seguridad porque pues es información vital que está corriendo a través de toda la conectividad que puede tener la universidad. Tiene que haber calidad de servicio
porque obviamente vamos a tener diferentes tipos de servicios interactuando en la misma red. Puede ser, por ejemplo, consultas a bases de datos propias, como también navegación por Internet o simplemente videos de YouTube. Y también debe ofrecer esta solución una escalabilidad para poder, a medida que los campus se incrementan o crecen, o que la cantidad o la densidad de estudiantes va creciendo, pues que yo pueda crecer y modificar mi red fácilmente. En el caso de los hospitales, eh, en el caso de los hospitales las necesidades son un poco diferentes, ¿no? También necesito conectividad inalámbrica para poderle dar servicio de Internet en áreas públicas a los pacientes que están hospitalizados y también a los familiares que los están acompañando. Pero también los médicos y las enfermeras tienen que tener acceso a una red en línea para poder consultar, por ejemplo, las historias clínicas o poder subir información desde cualquier punto que estén dentro del hospital. De pronto los hospitales actualmente ya no es el edificio rígido que uno veía, sino ya empezó a ser casi que un campus donde van creciendo varios edificios y unidades que se van volviendo especializadas en un área particular de la ciudad. Entonces, eso es lo que conoceríamos como el concepto de hospital actualmente. También tenemos todo el tema de imágenes, o de manejo de imágenes como radiografías o escáneres, ese tipo de cosas que también ya están digitalizadas. Entonces, los médicos también deben tener la posibilidad de accederlas en cualquier sitio donde ellos se estén moviendo en esa área que actualmente conocemos como hospital. Adicionalmente a eso, los instrumentos que se están utilizando en la actualidad también son instrumentos que son, llamémoslos IP, es decir, que se pueden integrar a través de la conectividad para ser monitoreados desde un sitio central, y eso también está exigiendo que los hospitales puedan ofrecer ese tipo de conectividad en cualquier sitio de su cobertura para poder integrar toda esta información, tanto para monitoreo como para compartírsela en línea al médico o a las enfermeras o enfermeros que están a cargo de ese paciente. También se tienen sitios cercanos como laboratorios o sitios especializados que están compartiendo la misma información que lo que llamaríamos actualmente hospital. Y obviamente, pues para ese tipo de necesidades necesitamos una solución en específico que tiene que ofrecer varias cosas interesantes, como es disponibilidad 24 por 7, porque es importante tener los servicios en línea para que todo el aglomerado de funcionarios que hay en ese hospital pues puedan funcionar e interactuar correctamente. También tiene que haber seguridad para la información, porque estamos hablando de información confidencial de los pacientes que se estaría cruzando por esta red. Tiene que haber capacidad de calidad de servicio, porque no solamente voy a subir toda la parte de datos, sino también voy a tener imágenes y también voy a tener de pronto algo de video o voz sobre IP compartiendo la misma red. Y yo puedo o debo tener la capacidad de ser modular y de poder crecer de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en este tipo de ambientes que van creciendo, que actualmente llamamos hospitales. Y este tipo de implementaciones obviamente tienen que ser rápidas, porque si yo voy a abrir una nueva área de atención pediátrica, por ejemplo, pues yo necesito hacer la instalación y también proveer todas las facilidades tecnológicas para que esa área se pueda integrar al resto de la organización del hospital. Entonces, en ese tipo de escenarios que acabamos de describir, eh, ambos están buscando, es decir, escuelas, universidades y hospitales están buscando el mismo tipo de tecnología y de beneficios que le pueda traer esa tecnología, como son, por ejemplo, bajos costos. Entonces, imaginémonos tanto una universidad como un hospital donde ellos están creciendo de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en cuanto a estudiantes o en cuanto a pacientes. Por eso es que vemos cada vez más frecuente en nuestras ciudades que los hospitales van comprando los edificios de al lado o compran un edificio a una cuadra o están en un sector específico, pero se llaman, o el nombre es uno solo, es decir,
el nombre del hospital es uno solo que va cobijando varias sedes. Lo mismo ocurre con las universidades. Las universidades van creciendo y van absorbiendo algunas edificaciones que están cerca y que les van a permitir atender más estudiantes. Entonces, obviamente, cablear, o sea, hacer conectividad a través de fibra óptica es muy complejo para ellos porque tienen que pedir permisos, a veces hay que atravesar avenidas, carreteras, en fin. Y eso significa que yo tengo que buscar una solución que sea más flexible y más rápida y que obviamente me aporte también la parte que sea mucho más económica que hacer toda el cableado de todas estas sedes y de todo el crecimiento que se va teniendo en cada una de estas aplicaciones. Y obviamente esto me permite tener una tecnología inalámbrica, en este caso, me permite hacer una fácil instalación y crecer muy rápido para poderle dar conectividad a banda ancha a los diferentes sitios. Y esto se resume básicamente en escalabilidad. O sea, yo puedo, una red sin ningún problema, empezar a crecer en diferentes remotos, por ejemplo, una red punto multipunto para poderle dar conectividad a más sitios, a más access point Wi-Fi o a más puntos de concentración donde yo quiero colocar ahí información o acceso a mi red. Y esto también puede ser fácilmente alcanzable en ambientes donde hay línea de vista, donde hay línea de vista parcialmente obstruida o donde no hay línea de vista. Entonces, ese tipo de beneficios de las comunicaciones inalámbricas son los que podemos utilizar en este tipo de ambientes, lo que son escuelas, universidades y hospitales. Y obviamente, pues otro de los parámetros importantes que debemos tener es que yo pueda realizar fácilmente un mantenimiento. Normalmente un mantenimiento de un cableado en fibra óptica para unir una sede es bastante complejo, sobre todo porque a veces rompen las calles o simplemente si lo hago por postes, simplemente un camión pasa y rompe la fibra y hacer la reparación de eso es bastante complicado. Lo cual es diferente cuando yo tengo una solución de fibra óptica, porque las soluciones de fibra óptica sí me permiten, perdón, las soluciones inalámbricas sí me permiten que una cuadrilla o una persona especializada pueda fácilmente ir y revisar un radio. No requiero un equipamiento especial, no requiero ningún tipo de logística muy elaborada para poder hacer mantenimiento a mi red. Y eso es otra de las facilidades de las redes inalámbricas. Dentro de las topologías que normalmente se ven en las universidades y en las escuelas, como les digo, esto es algo que se ve muy frecuentemente en Latinoamérica y es que las universidades van creciendo con edificios, es decir, arrancan con un edificio y luego van adquiriendo otro y de esa forma ellos van distribuyendo, entre comillas, la carga, que serían los estudiantes, entre esas diferentes sedes. Y es ahí donde nosotros podemos ayudarles a poderles dar conectividad a esas diferentes sedes en topologías, por ejemplo, punto multipunto o en topologías punto a punto. Tenemos los dos tipos de tecnologías donde podemos crear troncales de alta velocidad que pueden llevar la información desde un edificio hacia una sede principal o soluciones punto multipunto que pueden llevar pequeñas oficinas o edificios satélites hacia un sitio central. Entonces, esto nos permite crear redes de alta capacidad, redes que van a ser muy seguras porque nosotros hacemos inscripción, no estamos basados en tecnologías Wi-Fi, lo cual nos permite pues, ser indetectables por analizadores de protocolo y también nos va a dar herramientas para hacer manejo de la calidad de servicio y del tráfico que va cruzando por esta red inalámbrica. Para el tema de los hospitales, también es interesante poder hablar con los hospitales y que ellos puedan integrar, por ejemplo, laboratorios clínicos o sedes satélites que normalmente no están integradas a la infraestructura del hospital porque están un poco retirados de donde está basado el hospital, o también lo que ocurre mucho en nuestros países, que los hospitales adquieren también edificios cerca y empiezan a crecer y van creando como una especie de campus para el hospital.
para poder soportar la carga, que en este caso son los pacientes o la atención, y poder prestar el servicio. Entonces, en ese tipo de ambientes urbanos donde vamos a tener varios edificios, también podemos ofrecer soluciones punto a punto o punto multipunto para dar una altísima disponibilidad a toda la solución, para poder tener seguridad de la información que está cruzando, poder manejar diferentes tipos de calidad de servicio para diferentes servicios. Por ejemplo, algo clave para los hospitales es el manejo de imágenes, porque ellos manejan mucho lo que es rayos X, la parte de escáneres, todo este tipo de imágenes, y son archivos pesados, grandes, donde necesitan anchos de banda importantes, que necesitan estar cruzando por diferentes sedes o edificios donde están los diferentes especialistas. Entonces, eso hace parte de toda la solución que podemos implementar en cuanto a las topologías. Obviamente, Infinet, dentro de las soluciones punto a punto o Infilink y las soluciones punto multipunto o Infiman, nosotros podemos adaptarnos a ese tipo de ambientes y poder dar una solución de banda ancha, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, de las necesidades y del tipo de solución que están buscando este tipo de entidades. Entonces, nuestras soluciones tienen ciertos diferenciadores muy interesantes, como son, por ejemplo, que tenemos un altísimo rendimiento. Tenemos soluciones que pueden ir hasta los 1000 megabits por segundo en punto a punto. Tenemos sectores que pueden llegar a 250 megabits por segundo en punto multipunto. Podemos cubrir distancias grandes en punto a punto. También en soluciones de punto multipunto también podemos llegar a distancias bien interesantes. Entonces podemos hacer toda una red con distancias de 20 kilómetros, por ejemplo, entre sedes. Eso no es ningún inconveniente. Y obviamente eso va a permitir que sea mucho más rápida y fácil la integración, por ejemplo, de una institución hospitalaria o de un campus universitario que tiene varias sedes. Tenemos muy baja latencia. Hemos logrado soluciones con 0.5 milisegundos a 3 milisegundos. Eso es bien clave y en el caso de lo que yo les comento, por ejemplo, de los hospitales, de la parte de imágenes, transportar un archivo de radiografías que puede pesar fácilmente 40 gigas, un solo archivo, significa que tener baja latencia pues va a permitirle llegar muy rápido al sitio central y que esta información se propague fácil hacia donde debe ir. Obviamente un hospital no maneja una radiografía, o sea, maneja muchas radiografías, muchos tipos de imágenes, y eso va a permitir la baja latencia, que esto se propague fácil dentro de la organización. Y en cuanto a rendimiento espectral, pues tenemos eh, soluciones que pueden dar hasta 14 bits por segundo por hertz. Esto en términos prácticos lo que significa es que yo puedo tener con menos hertz más bits. Y en banda no licenciada, por ejemplo, donde yo tengo un uso intensivo de esa banda, porque hay mucha gente que está utilizando ese tipo de tecnologías para otras cosas, transmisión de datos, videovigilancia, etcétera, el recurso más escaso es la parte de RF, o sea, la parte de los hertz. Por eso poder transmitir más bits con menos hertz es muy, muy útil por ejemplo, en banda no licenciada. También la parte de seguridad, nosotros, como les comentaba, hacemos encripción de la información en el aire y adicionalmente no somos basados en ningún tipo de tecnología Wi-Fi. Eso nos va a permitir que no seamos detectables por analizados de protocolo. Adicionalmente a eso podemos hacer reglas para hacer filtrado de tráfico, reducir la propagación del broadcast, poder bloquear ciertas direcciones IP o cierta información que no queremos que se propague, y manejar la parte de VLANs incluso a través de nuestra solución. También la parte de túneles IP se pueden manejar, pueden pasar de manera transparente a través de nuestra solución. Y en cuanto a la parte de calidad de servicio, pues somos muy fuertes al momento de trabajar soluciones de real-time protocol, por ejemplo, es decir, soluciones de video sobre IP, soluciones de voz sobre IP. eh, si un hospital o una universidad o una escuela quieren implementar un sistema de streaming porque quieren, no sé, colocar muchos eh,
Les voy a pedir que si pueden poner en silencio los micrófonos, igual aquí lo podemos hacer. Ok. Entonces, ese tipo de aplicaciones de streaming que a veces se utilizan mucho, por ejemplo, en universidades donde quieren hacer conferencias y que todo el mundo desde un laptop, desde una tablet pueda ver una clase en línea en cualquier parte de la universidad, es lo que se conoce como RTP o Real Time Protocol. Entonces, ese tipo de tráficos nosotros los manejamos muy bien, los priorizamos, los podemos manejar muy bien sobre otras tecnologías que estén cursando, como por ejemplo un correo electrónico. También podemos manejar diferenciadores como Type of Service o DSCP. Tenemos 17 colas que pueden armar 17 tipos de tráficos, como voz over IP, video, acceso por FTP a servidores, bases de datos, en fin, uno puede armar una serie de eh, jerarquías para manejar el tráfico. Y de esta forma, con todas estas herramientas, yo puedo llegar a un modelamiento del tráfico en mi red. También puedo crear asignación dinámica de ancho de banda, no solamente a nivel de usuarios, ¿sabe? De remotos, de radio remotos, sino que también yo puedo ir a nivel de VLAN o a nivel del puerto TCP para darle anchos de banda específicos y que puedan tener acceso a un límite máximo de throughput. Por ejemplo, el caso de HTTP, reducir que el HTTP no se consuma todo el canal, sino que tenga un ancho de banda específico, mientras que servicios como por ejemplo FTP puedan obtener el canal libre para poder transmitir datos. Entonces, ese tipo de manejo de calidad de servicio es bien interesante dentro de nuestras soluciones. Desde el punto de vista de radio, también tenemos muchas herramientas que nos permiten sobrevivir, primero en ambientes urbanos, que es donde casi siempre están nuestras escuelas, universidades y hospitales. Y segundo, en ambientes donde hay diversidad de, de perfiles o de conexiones entre los diferentes sitios. Entonces tenemos sitios donde hay perfecta línea de vista, sitios donde hay líneas de vista parcialmente obstruidas o sitios donde no hay línea de vista. Entonces hay una serie de herramientas que nos van a permitir sobrevivir en ese tipo de ambientes, como también en sobrevivir muy bien en la parte de banda no licenciada, es decir, en bandas libres donde hay muchísima interferencia. Entonces cosas como por ejemplo en el caso de punto multipunto, tener acceso dinámico por polling o un acceso multiplexado en el tiempo con TDMA nos permite tomar decisiones de si queremos asignarle recursos específicos a cada uno de nuestros remotos para garantizar el ancho de banda, podemos irnos con TDMA, o si simplemente tenemos una red donde estamos pasando internet y queremos simplemente que cada uno pueda tener el máximo ancho de banda posible en un instante determinado de tiempo, de acuerdo a los recursos de mi base, y en este caso aplico polling. También tenemos el control automático de velocidad para que el radio, si tiene que dar más ancho de banda en un sentido, lo pueda entregar y en el siguiente instante de tiempo simplemente si el ancho de banda cambió, pues él puede adaptarse a las necesidades de la transmisión de datos. El control automático de potencia también, las condiciones pueden cambiar, sobre todo en soluciones con línea de vista parcialmente obstruida, por ejemplo árboles, ese tipo de cosas, pues con el movimiento pueden hacer de que las condiciones varían constantemente y que el radio tenga que adaptarse, entonces es una forma de adaptarse. La selección dinámica de frecuencia les va a permitir a ustedes que el radio tome la decisión de cuál es la mejor frecuencia que se puede seleccionar en un ambiente de uso libre, o sea, de banda libre, con interferencia. Entonces él va a buscar cuál es la mejor frecuencia. Y con DFS instantáneo ustedes van a poder hacerlo constantemente sin necesidad de interrumpir el servicio. Eh, Adicionalmente a eso, pues también tenemos otras herramientas como analizador de espectro embebido dentro de los equipos que me va a permitir a mí hacer un análisis un poco más detallado de cómo está el espectro, sobre todo en banda no licenciada, que es uno de los grandes usos que estamos viendo actualmente. Y que esta banda no licenciada está operando en ambientes metropolitanos, o sea, dentro de la ciudad. Adicionalmente a eso tenemos otros diferenciadores como por ejemplo el manejo de VLANs, podemos tener Spanning Tree. Spanning Tree es muy interesante porque yo puedo tener un backup por otro medio y
el canal principal, por ejemplo, por radio. Y en lugar de yo adquirir switches o elementos muy grandes, yo puedo habilitar Spanning Tree dentro del radio. Estamos hablando de que el radio entiende Spanning Tree. Y eso me va a permitir a mí poder manejar cualquier tipo de loopback que se pueda presentar en esa redundancia de canal que voy a hacer entre sedes. Lo mismo el manejo de Q&Q para manejar stacking de VLAN. Lo puedo hacer con los radios. También puedo tener enrutamiento en aquellos casos donde yo requiero que mi radio no sea capa 2 transparente, sino que se vuelva un router. Yo lo puedo convertir en un router. Y adicionalmente a eso, como les comentaba antes, tenemos opciones avanzadas de manejo de tráfico y de filtrado, por ejemplo, para prevenir tormentas de broadcast o para poder limitar ciertos tipos de tráficos a través de una troncal. Por ejemplo, no me interesa sino que se transmita en mi troncal todo lo que tenga que ver con los médicos, con la parte de radiología, y si hay algún tipo de requerimiento de internet, no quiero que pase el canal. Entonces, en ese caso, yo puedo colocar filtros para que solamente pasen las aplicaciones que yo quiero que crucen el canal. Eh, También tenemos herramientas de gestión que me pueden permitir eh, manejar de manera centralizada un despliegue de una red a través de SNMP, integrándome con otras plataformas que sean genéricas SNMP, o utilizando el Infimonitor, que es nuestro software de gestión para gestionar todos los elementos que pueden existir en la red de Infinet. ¿Sí? Obviamente, como yo les venía explicando, RTP es un tipo de tráfico que es muy común y cada vez está más en uso. O sea, nosotros cada vez utilizamos más multimedia, más streaming, estamos buscando aprender y tener todo a nivel de streaming de video. Eh, y eso hace que nuestros radios entiendan ese tipo de tráficos y lo prioricen. Ayudan a bajar la parte de latencia y de jitter o variación de la latencia, y eso me va a permitir a mí que aplicaciones como videoconferencia, por ejemplo, entre sedes, los doctores no tienen que desplazarse de un lado a otro, un profesor puede darle clase a 10 salones, entonces videoconferencia es un aspecto clave. Voz sobre IP o todo el tema de video streaming se maneje de manera eh, excelente dentro de la red porque el jitter y la latencia son muy bajos. También tenemos un protocolo propietario, Mint, que me permite hacer toda la parte de modelamiento de tráfico. Y como les comentaba, si yo quiero asignarle recursos específicos a cada radio remoto en una topología punto multipunto, puedo utilizar un modo de configuración que se llama TDMA. Entonces son muchas herramientas que me va a permitir a mí hacer un muy buen modelamiento de la red y poderle cumplir esas expectativas que tiene mi cliente en ese tipo de ambientes. También podemos trabajar todo el tema de multicast. Multicast es para ese tipo de aplicaciones que les comentaba, como por ejemplo streaming de video, que puede aportar muchísimo en una escuela, en una universidad, incluso en un hospital. También puedo garantizar disponibilidades altas del 99.999%. Esto también es muy interesante porque, sobre todo en enlaces largos, cuando yo voy a unir dos sedes de una universidad o voy a unir dos sedes de una clínica, pues ellos lo que están esperando es que esa interconexión nunca se caiga, porque prácticamente la interconexión es la que está permitiendo que la productividad en ambos sitios se mantenga. Entonces, la disponibilidad es posible lograrla con nuestros equipos en ese tipo de distancias. También la facilidad de uso y de mantenimiento les va a permitir fácil transmisión de conocimiento a los que van a quedar encargados de la red. Entonces es muy fácil entrenarlos. Los menús de nuestros equipos son muy intuitivos. Para los que los conocen saben que todo se maneja en ambiente web y que es muy fácil la parte de configuración. Y adicionalmente a eso, con Infimonitor yo también puedo hacer un monitoreo constante de mi red en un sitio centralizado. Y eso les va a permitir a ustedes que puedan administrar fácilmente una red compleja, grande, a través de una sola plataforma.
Adicionalmente a eso tenemos una herramienta que permite alinear la parte de MIMO, que es única en el mercado, y eso nos va a permitir sacarle el mayor jugo posible a un enlace. O sea, si un enlace que yo estoy haciendo entre dos sedes de 20 kilómetros, yo quiero llegar a lo máximo que se pueda dar, esta herramienta de alineación me va a permitir hacer ese alineamiento fino para poder llegar a ese máximo ancho de banda posible. Tenemos muchísimas características avanzadas en cuanto a la parte de robustez de los equipos. Nosotros, todos nuestros radios son certificados IP66 e IP67. Esto les va a garantizar dos cosas. La primera, que agua a alta velocidad no va a tener, no va a crear filtraciones dentro de los radios. Eso en la práctica y en la mayoría de países en Latinoamérica pasa, significa lluvias extremas. Aquí sufrimos de bastante problemas porque hay épocas donde no llueve mucho, pero hay épocas donde llueve demasiado y IP66 me garantiza que voy a poder soportar ese tipo de escenarios. Otro escenario que yo me encontraba en la práctica es, por ejemplo, la forma en que hacen mantenimiento a los equipos en los postes. Entonces, las luminarias o los equipos que instalan en diferentes postes los limpian con chorros de agua de alta presión. Entonces pasa un carro y van limpiando con chorros de agua de alta presión y eso es IP63. Es decir, nuestro radio va a poder sobrevivir a ese mantenimiento que hacen fácil desde abajo con un chorro de alta presión para poder limpiar las luminarias o todo lo que haya en un poste, por ejemplo. IP67 básicamente es una norma para inmersión, pero pues casi nunca estamos con los radios debajo del agua. Lo que en la práctica significa es humedad extrema, sobre todo en ambientes cerca a la selva. Yo que vivo en Colombia, pues nosotros tenemos el Amazonas y ahí la humedad puede ser del 99.9% en ciertos sitios. Entonces, eso es lo que le garantiza la protección de IP67 e IP66. También tenemos experiencia aquí en Latinoamérica con condiciones climáticas extremas. En Chile tenemos, por ejemplo, equipos instalados en climas muy, muy fríos. En otros sitios los tenemos en climas muy, muy calientes. Entonces eso también les va a dar la parte de confiabilidad de robustez. Estas características que les acabo de mencionar son claves, por ejemplo, cuando yo quiero garantizarle a una clínica que la conexión entre dos sedes va a ser del 99.999%, es decir, que no va a fallar. Y eso es algo que ustedes pueden decir tranquilamente porque los equipos son muy, muy bien estructurados y muy robustos. Eh, en cuanto a la parte de costo total o de optimización del costo total, que va ligado al anterior punto. Normalmente cuando uno despliega una red en una universidad, en una escuela, en un hospital, pues las personas que quedan a cargo de esa red están haciendo más cosas. Soportan la parte de servidores, revisan todo el tema de, no sé, de la red LAN. Entonces, pues no le pueden disponer mucho tiempo a una red inalámbrica porque pues están en otro tipo de actividades. Eso a la final significa OPEX, es decir, yo le voy a ayudar a la universidad, al hospital y a la escuela a reducir el OPEX porque mis radios son muy robustos y no se van a caer ni van a fallar. Y eso suma en el costo total de la solución, porque no solamente la inversión que haría la universidad, por ejemplo, en una red, sino también es el tiempo de las personas o el personal que le van a dedicar a hacerle mantenimiento a esa red durante un tiempo determinado, puede ser 3 años, 4 años. Entonces, eso es interesante porque yo le puedo mostrar a mi cliente que al final va a tener una red muy robusta que le va a dar muy buenos anchos de banda, pero que también le va a ayudar a reducir el OPEX, que a la final le va a servir para que él calcule muy bien cuánto va a ser el costo total de su solución. No solamente ese CAPEX, que es la inversión, sino también la parte de lo que él va a gastar en operar y mantener esa red. Y obviamente, pues a nivel de Infinet, nosotros tenemos un sistema de soporte 7x24 que normalmente se activa por correo, support@infinitewireless.com, donde ustedes pueden obtener en cualquier momento soporte.
pero obviamente pues también estamos cerca, regionalmente cerca, y podemos también ayudarles en ese tipo de inquietudes. Entonces son varios, bastantes diferenciadores que son claves para poder respaldar por qué Infinet es muy interesante para lo que son soluciones de escuelas, hospitales, universidades. Entonces, todo este tipo de características que les acabo de contar rápidamente, yo sé que fue un poquito denso, son muy interesantes al momento de que ustedes quieren explicarle al cliente por qué Infinet y por qué no otra marca y por qué nosotros podemos garantizarles ese tipo de disponibilidades o por qué podemos garantizarle que sus servicios van a funcionar bien a través de nuestros radios. Hay casos de estudio interesantes, como por ejemplo la Universidad de Al Jouf en Arabia Saudita, donde ellos necesitaban hacer un despliegue rápido en todo el campus universitario. Estaban haciendo la evaluación de una solución en fibra óptica para unir las diferentes sedes, pero se dieron cuenta de los problemas que hemos mencionado. Es estática, es muy difícil hacer la escalabilidad y se demora mucho tiempo en implementarla, aparte del coste, porque el costo era bastante elevado. Cuando revisaron la solución de Infinet, pues se dieron cuenta, primero, que reducían bastante la parte de inversión, segundo, se simplificaba la parte del mantenimiento, y tercero, pues podían escalar y ser flexibles, es decir, si ellos creaban otra sede en la mitad de dos sedes, pues simplemente podían crear otra conexión inalámbrica. Y a raíz de eso, pues seleccionaron la solución de Infinet, están pasando o transportando servicios de conectividad IP, acceso a Internet y también tienen soluciones para video, voz y datos a través de la misma solución. ¿Todos están ahí o aló? Ok, perfecto. No, es que me chatearon que se habían desconectado. Entonces, para los que sí, no sé, debe ser algún caso puntual. Eh, entonces, vamos a seguir. Entonces, este es un caso interesante de la universidad en Arabia Saudita. La topología que se hizo en ese caso, pues es una topología mixta, es decir, tenemos algunos enlaces punto a punto y otras conexiones punto multipunto con distancias muy variables. Por ejemplo, tenemos conexiones que están a 1.7 kilómetros, otras que están a 18 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces, es una combinación de nuestras soluciones Infilin y Infiman para poder dar una solución completa y poder crear esta red que une todos los edificios que están desplegados en este campus universitario. El otro caso es la Universidad de Najran de Arabia Saudita, donde también estaban buscando poder transmitir canales desde 50 megabits por segundo hasta 300 megabits por segundo. Es decir, yo tengo sedes donde hay varias aulas universitarias, donde yo le coloco Access Point Wi-Fi y esos Access Point los llevo a la terraza y desde ahí me conecto en un solo enlace hacia mi sitio central. Entonces la idea era yo poder dar esa solución rápida, que fuera escalable, es decir, que a medida que ellos fueran necesitando más ancho de banda lo pudieran hacer. Y la solución en esta universidad está transportando acceso a Internet y lo mismo, servicios triple play. Ahí utilizamos soluciones de Infinet con antenas integradas de 28 dBi. Eso es otra cosa interesante de nuestras soluciones. Tenemos muchas soluciones con antena integrada. Eso reduce muchísimo la complejidad en la hora de instalar. Sobre todo porque subir un plato o una antena parabólica que mide 1.2 metros, por ejemplo, para hacer un enlace de 30 kilómetros y hacer todo el cableado, la puesta en funcionamiento es bastante complejo a subir un panel con todo el radio integrado y colocarlo en el mástil. Entonces, tener varias soluciones de antena integrada es muy interesante. Otro caso de estudio es el Hospital Toldi
de Hungría, donde ellos necesitaban conectar sus sedes, las diferentes sedes, con anchos de banda de 100 megabits por segundo, pero full duplex, es decir, 200 megabits por segundo agregados, con una disponibilidad del 99.999, ¿sí? Para poder transmitir toda la parte de telefonía de las diferentes sedes, más dar el servicio de internet o de datos entre las diferentes sedes. Es decir, yo tenía dos servicios, voz sobre IP y datos, conjugados por los mismos enlaces. En ese caso, se utilizaron soluciones Infinite Pro de 300 megabits por segundo en la frecuencia de 5 GHz, es decir, en banda no licenciada. Y este es un caso, llamémoslo, eh, no es una universidad, no es una escuela, no es un hospital, pero hace parte del sector salud, que es un fabricante de productos que son para el sector salud y que también necesitaba la parte de interconexión de sus sedes. Entonces, digamos que aquí ya nos salimos un poquito del esquema de escuelas, universidades y hospitales, pero también desde el punto de vista de corporaciones que tienen que ver con ese tipo de segmentos, es decir, corporaciones que atienden a las universidades o a las escuelas, o corporaciones que atienden, por ejemplo, a hospitales, como por ejemplo laboratorios clínicos, que tienen muchas sedes también desplegadas para poder atender a las personas, pues a ese tipo de corporaciones también les sirven ese tipo de soluciones, porque tienen las mismas o tienen similares necesidades que los que hemos descrito en esta presentación. En ese caso, en el grupo Tamer, se utilizaron enlaces Pro en la banda de 5 GHz y algunos enlaces Lite. Esa es la idea del día de hoy, poder analizar un poco eh, sobre las soluciones que tenemos. Y pues yo quería de pronto saber si tenía algún tipo de pregunta o quería saber algo más sobre la información que presenté hoy. ¿Todo está claro? Entonces, pues no veo que nadie nos envíe una pregunta, entonces yo creo que vamos a finalizar la charla. De todas formas, la charla también va a quedar en el portal web. Ah, ok. ¿Es posible tener alguna presentación en PDF en español? Eh, sí, claro. Nosotros, esta misma presentación la vamos a dejar disponible también en nuestro portal y les vamos a enviar el link para que ustedes la puedan descargar. Sí, la presentación la vamos a dejar en línea con un link para que ustedes la puedan descargar y también vamos a subir en YouTube la presentación como tal, o sea, lo que hablamos hoy para que ustedes si quieren repasarlo lo puedan volver a ver. Eh, sobre la información técnica, hay muchísima información técnica en nuestro portal web. Cuando ustedes entran al portal web, ahí se pueden suscribir y dentro de la suscripción tienen acceso a los brochures y a información detallada de nosotros. Eh, y si necesitan alguna información específica, pues nos pueden enviar algún correo. Bueno, ahí están, puede ser a sales@infinitewireless.com o algunos de sus contactos, que puede ser en México, conmigo para la región aquí de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, o con Flavio, también en la región que maneja Flavio. ¿Tenemos comparativos? Sí, tenemos comparativos. Eh, hay comparativos con diferentes marcas, podemos analizarlos y si quieren también nos pueden enviar un correo y nos dejan saber qué tipo de soluciones quieren comparar con qué. Sobre el grupo Tamer, me preguntan acá, ¿qué distancias se implementaron? El grupo Tamer tenían distancias de aproximadamente entre 20 a 35 kilómetros entre las diferentes sedes que ellos tenían. Y se utilizaron soluciones con antena externa.
Bueno, yo creo que ya con esto cerramos la conferencia. De nuevo, muchas gracias por haber